Hola, ¿qué tal? Hoy día vamos a preparar una crema diferente. Es una crema de papa y oyuco. Oyuco que crece allá en Junín, en Cumayo, ¿no? Tenemos ahí oyucos. Igual la papita también tenemos allá. Entonces vamos a aprovechar todo lo que crece por allá para preparar esta cremita. Ahora también vamos a usar poro, que al igual que el ajo y la cebolla, es un antibiótico natural, ¿no? Vuelvo a repetir, siempre se nos dice que estamos enfermos de gripe, come ajo, come cebolla. Poro también es bueno para todos esos procesos, ¿ya? Nos ayuda a eliminar gérmenes y bacterias del cuerpo. Ya, entonces vamos a comenzar con el proceso. Primero pongo la olla. Mientras tanto te voy contando del oyuco. Vamos recordando en realidad, porque ya hemos hablado. Voy a echarle el aceite, ya, mientras lo recordamos. Recordemos que el color vivo siempre nos va a indicar cantidad importante de nutrientes, ¿ya? Eso no lo vamos a olvidar, porque a veces nos olvidamos y no le damos importancia, ¿no? El color no nos parece tan importante y lo dejamos así, pero es muy importante. Siempre que veamos un color vivo nos va a indicar que tiene antioxidantes y justamente es lo que tiene el oyuco, ¿no? Y una buena cantidad de agua, lo que por ejemplo a las personas que están en régimen puede ser para bajar de peso por algún problema digestivo o que pueda suceder, pues comer oyuquitos es bastante bueno porque tampoco no tiene mucha harina, ¿no? Entonces es casi agua, nos ayuda bastante en ese aspecto. Ya, lo que yo voy a hacer para esta preparación es solamente partirlos por la mitad. Ya los he limpiado, los he lavado así con todo como están. Ustedes saben que no se saca por la cascarita porque ahí están los colores, ¿no? Esas manchitas rojas, todo nos indica que hay bastante antioxidante. Entonces no lo voy a pelar, no es necesario. Ya, voy a meter un poquito de fuego. Ya, igual acá, esta papita arenosa, que al igual que nuestros oyuquitos vienen pues de Ucumayo, los vamos a partir en trozos para acelerar la cocción en realidad. Ya, porque si eso también lo puedo echar entero, pero vamos a acelerar la cocción. Ya, tengo listo esto. La cebolla también va a ir entera. Se recomienda usar cebolla blanca, pero si no tengo, pues en mi caso estoy usando una pequeña cebolla roja. Ya, pues un poquito más fuerte, sí, pero no varía mucho el sabor. Ya, pero vamos a usar igual cebolla. Aquí tengo ya el poro limpio. Solamente lo voy a cortar en trozos. Listo, ya está todo listo. Aquí he echado solamente el ajo. Lo que voy a hacer es dorar el ajo con una cuchara. Ya. Voy a dorar el ajo un poquito nada más, porque no queremos que se pierdan los aceites esenciales. Y voy a colocar las verduras. Ya, listo. Con mucho cuidado, verduras, tubérculos, todo lo que he preparado para esta. No voy a hacer nada más que eso. Le voy a echar un poquito de pimienta para dar gusto, casi nada, toquecito nada más. No le agrego sal todavía. Y el agua hasta que cubra, ya un poquito nada más. No le voy a echar mucha agua porque, vuelvo a repetir, el oyuco tiene una gran cantidad de agua. Si yo le echo demasiado, corro el riesgo de que quede demasiado aguada mi crema, y la idea es de que sea espesita. Ya, entonces vamos a tapar esta preparación y vamos a esperar el tiempo de cocción. Una vez que esté todo sancochado, vamos a continuar con el proceso. Bien, ya está licuada, ha quedado, pues aquí está la cremita. Y ahora toca hacer el último paso, llevarlo otra vez a cocción, una cocción rápida, ya solamente para darle el sabor cremoso característico de las cremas. Le voy a echar una cucharada, será un poco menos, de mantequilla. Allá ustedes pues tienen la facilidad de tener productos lácteos a la mano, ¿no? Eso es lo bueno en una zona ganadera. En cambio acá a veces es un poquito difícil, pero igual nos adaptamos. Ustedes tienen mantequilla ahí en casa, le echan su mantequilla. No hay ningún problema. Entonces derretimos la mantequilla para que nuestra cremita salga más rica, tenga ese sabor agradable. Y tenga un poco de grasa también. Vuelvo a repetir, la grasa es importante para los procesos que se dan dentro del cuerpo, para los procesos orgánicos. ¿Ya? Entonces, mientras el origen de la grasa sea bueno, va a ser mucho mejor el resultado en tu cuerpo. ¿Ya? Por lo tanto, si voy a consumir mantequilla,
en contra de una margarina, voy a preferir siempre la mantequilla, obviamente, ¿no? Mucho más saludable. Ya. Voy a echar esto aquí y simplemente voy a moverlo. Y me doy cuenta, ¿no? El espesor es bastante, ¿no? Entonces lo voy a bajar con agüita, pues no hay problema. Le voy a echar un poquito de agua, está muy fuerte ya. Listo, la idea es que salga como una cremita, ¿no? Esto ahorita todavía está como un puré, que tiene todo el concentrado de las verduras. ¿Se recuerdan? Que aquí hemos echado poro, hemos echado cebolla, hemos echado ajos. Entonces, imagínense para un enfermo que se está recuperando de un proceso gripal o un proceso de COVID y no puede consumir todavía muchas grasas o se siente inapetente. Yo le recomiendo esta cremita porque es un antibiótico natural y lo va a ayudar a recuperarse justamente de ese proceso que ha afectado a los pulmones, ¿no? Entonces hay que tenerlo presente porque no olvidemos que el COVID no nos ha dejado todavía y se va a quedar en nuestras vidas. Entonces siempre hay que procurar alimentos que mejoren o refuercen nuestro sistema inmunológico. Los alimentos como estos de aquí nos van a ayudar, ¿no? Estas preparaciones nos van a ayudar a eso, mantenernos fuertes, a poder vencer la enfermedad sin llegar al hospital, sin llegar a casos extremos, ¿no? Ya, listo. Entonces vamos a esperar que esto hierva un poquito para que coja cuerpo. No le he echado sal, pero el sabor está riquísimo ya de por sí tiene sabor. Entonces solamente le vamos a agregar la sal para darle ese gustito. Ya está comenzando a hervir, rapidísimo, nada más se da el proceso. Ya, movemos. Ya está listo. Mucho cuidado, cámara, se me quemó un poquito por aquí, pero a ver, ustedes tienen que tener cuidado. No considero que un poquito más. Listo. A ver, ¿qué me va a faltar aquí? Echarle crema de leche, ya, o leche, para darle un sabor característico, ¿no? Siempre las cremas llevan ese sabor a leche, pues entonces se siente un poquito cuando probamos las cremitas. Allá ustedes tienen leche fresca, qué mejor todavía, ¿no? Es mucho más nutritivo. Le voy a echar un poquito, como han notado, poco nada más, no necesito echarle mucho. Y listo, ya está nuestra crema. Ya las verduras han cocido, es que ya está listo, ya está. Lo que vamos a hacer ahora es servir en nuestro platito, listo para degustarlo, ¿ya? Vamos a retirar esto por aquí para poder servir. Ya tengo un pequeño platito. Voy a servir y quiero lo que quiero que observen es la textura. Es cremosa, pero no llega a ser un puré. Tiene que ser siempre, tiene que guardar cierto grado tiene que ser líquido en un cierto punto. Ya no puede ser totalmente espeso, sino ya sería un puré. Ya. Ahora, mi recomendación es hacerlo sí o sí, pruébenlo porque es bastante agradable, está bastante rico. Les puede parecer un poco fuerte el sabor de la cebolla, pero ya acá se ha perdido totalmente. Ese sabor fuerte, característico de la cebolla, ya no lo van a encontrar. Solamente va a estar acá sus propiedades. Entonces no nos preocupemos de eso porque pueden pensar que sabe a cebolla o que sabe a poro o tiene ese sabor fuerte. No, acá desapareció por completo. Solamente nos hemos quedado con los sabores más ricos, ¿ya? Listo. Entonces ya está lista mi cremita. Como ven es un poco aguadita, no es tan espesa como un puré. Voy a aprovechar vuelvo a repetir, estos quesitos que a veces se nos quedan secos ahí. Los guardamos y se ponen duros para darle ese complemento de la proteína, ¿no? Porque aquí no hay proteína, pues, ¿no? Más que un poco de leche y un poco de mantequilla, que más vienen a ser la grasa, ¿no? Entonces le echamos un poquito de esto y ya mejoramos un poquito la calidad nutricional. Listo, ahora sí ya podemos saborear nuestra crema.